interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. De la tarde con 5 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Así es que muchísimas gracias por estar con nosotros en este penúltimo programa de la semana. Hoy en la práctica tendremos una nueva clase sobre actualidad del COVID-19. ¿Y por qué digo una nueva clase? Bueno, porque realmente el COVID es tan complejo que y tan nuevo además, el SARS-CoV-2, el virus que causa la enfermedad del COVID-19, que todos los días, cada mes, hay un montón de novedades que no conocíamos del SARS-CoV-2 y que se han ido desarrollando, y además surgen muchísimas publicaciones, por supuesto no especializadas, sino de diarios periodísticos, donde nosotros leemos que se está trabajando en 8 vacunas, que Fauci en los Estados Unidos se fue de cuarentena él solo, la locura de Donald Trump de inyectarse desinfectante, bueno, un montón de cosas que van surgiendo y vamos alimentándonos de esa información. Pero realmente los científicos han tenido que afanarse para conocer en detalle los avances y que esos avances nos permitan una lucha contra un amigo diminuto, un enemigo más bien diminuto, que es el SARS-CoV-2. Por eso yo le pedí hoy al doctor Marco Vinicio Bosa, que es médico intensivista, pero además que es parte de quienes estudian este tema en la Caja Costarricense de Seguro Social, que así como lo hizo hace 3 semanas, nos acompañe hoy para conocer la actualidad y las novedades sobre el COVID-19. Creo que ya lo tengo. Vamos a ver, Emanuel, ahí está. Ahí está el doctor Bosa. Doctor, bienvenido a Matices. ¿Cómo le va? Es un gusto tenerlo siempre. Estoy. Ahí está, perfecto. ¿Cómo le ha ido? ¿Qué tal? Bien, ¿usted, doc? Buenas tardes. Un saludo para todos. ¿Cómo va la cosa? De ahí caminando, ¿cómo va el país? Yo estoy un poco preocupado, doctor. No lo han dicho. ¿Por qué está preocupado? Vean, no lo han dicho las autoridades así, de claro. Pero antier hubo igual cantidad de contagiados que de recuperados. Ayer hubo más cantidad de contagiados que de recuperados por primera vez en 17 días. Y hoy también hay más cantidad de contagiados que de recuperados. Y yo pregunto si matemáticamente eso significa que la curva está volviendo a ascender, doctor. No, eso significa que la detección en ciertos centros sociales o en ciertos grupos ha estado muy activa. Hay que recordar que estamos recibiendo importación de casos y eso trae como consecuencia definitivamente que haya que redoblar todos los esfuerzos de detención. La otra cosa es que también la curva de casos recuperados nacionales va en ascenso. Ya casi estamos en un 64% de los casos nuestros recuperados, así que imagínense que también son buenas noticias. Y la otra cosa es que las curvas epidemiológicas tienden a fluctuar. Acuérdese que íbamos en 3, 4, 8 y de un momento a otro nos mandaron 10 y tantos y luego volvimos a caer a 3, 4, ahora subimos a 15. La fluctuación en la curva de casos nuevos es normal. No todos los casos van a presentarse al mismo tiempo porque hay una diferencia entre persona y persona en relación con el periodo de incubación. Como consecuencia, varias personas que se contagian simultáneamente pueden empezar a tener síntomas en momentos diferentes. Y eso hace que la curva fluctúe. A pesar de que todos potencialmente pudieron haberse contagiado en una fecha muy próxima, el impacto sobre la curva de casos nuevos va a ser desigual. Así es el ser humano, así somos todos.
Usted me tranquiliza un poco, doctor. Han pasado más de 2 meses desde el primer caso confirmado de COVID-19 Caso en... demostrado, sí. Sí, del primer caso demostrado, efectivamente, en, en, en nuestro país. Y realmente yo intento ser muy positivo y decir, mira, lo estamos haciendo muy bien. Cuando me comparo a cualquier otro país del mundo, realmente lo estamos haciendo también. Soy muy positivo, efectivamente lo estamos haciendo muy Ujú. bien. Sí. No, lo estamos haciendo súper bien. El problema está en que cuando cada día tenés 3 o 4 casos, querés mantenerte así. Lo que uno tendría que hacer es ver cómo están los diferentes países de Latinoamérica, cómo ha estado el mundo, por ejemplo, y además de eso tenemos que compararnos con gente que también lo ha estado haciendo muy bien. Por ejemplo, ve que Chile iba relativamente bien, tranquilos, no tan exitosos como nosotros, pero sí bastante tranquilos, y de un momento a otro empiezan a aflojar las medidas de restricción y de un día para otro tienen más de 1000 casos nuevos. Eso es mucho, eso es mucho. También tenemos que recordar que unas semanas atrás, día a día, estábamos viendo 20 y nos acostumbramos a 20. Después de eso bajamos a 15, bajamos a menos de 6, 8, 2, 3, etcétera. Y entonces como que uno quisiera pensar que la curva se va a ir aplanando cada vez más en relación con casos nuevos. Pero han habido cosas importantes. Tenemos que ver de dónde salen los números. Por ejemplo, repatriación de costarricenses. En los vuelos internacionales que hemos tenido, vienen casos positivos. Ya esa es una cosa importada. En nuestras fronteras detectamos casos positivos, importado nuevamente, no de transmisión local, importado. De hecho, casi que foráneo. Y por otro lado, en los centros de detención de migración irregular, también estamos teniendo transmisión, bajo un concepto de absoluta contención social, de absoluto control del movimiento de las personas, y desde esa perspectiva no se está poniendo a la gran población en riesgo, sino que son focos muy, muy identificados. Vea qué maravilloso, por ejemplo, la labor de los profesionales en ciencias de la salud en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. Un vuelo con más de 200 personas, las 200 personas son puestas en fila y a las 200 y tantas personas, 260, algo así, ¿verdad? A las 260 personas más o menos se les hace la prueba y ya para hoy están los resultados y dichosamente podemos saber quién vino con el virus, quién no vino con el virus, y para todos cuarentena. Así que ciertamente los números engañan. Aparte de eso, hay que recordar que jamás estamos teniendo una situación como la tiene, por ejemplo, Sudamérica, como la podría haber tenido Europa, y sí podemos compararnos, por ejemplo, a lo que está pasando en Nueva Zelanda, que es un país que tiene también casi 5 millones de habitantes, y lo que ha tenido es una situación descrita por ellos como súper exitosa. Nueva Zelanda, a diferencia nuestra, no ha tenido casos nuevos ya por unos pocos días, menos de una semana. Y como consecuencia se están proclamando como el país más exitoso del mundo en el control de la pandemia por COVID-19. Bueno, resulta que Nueva Zelanda tiene más de 1.400 casos y, si mal no recuerdo, tiene más de 20 muertos, o incluso creo que aumentó mucho más. No recuerdo ahora la cifra exacta, pero definitivamente no tiene 8. Así que si Nueva Zelanda es exitosa, ¿qué es Costa Rica? ¿Dónde quedamos? Ese es un tema para reflexionar. Así que, bueno, mira, definitivamente uno quisiera ver números cada vez más chiquititos, pero lo que a mí me tranquiliza enormemente es que la fluctuación en el número de los casos detectados cotidianamente refleja no solamente una labor excelentísima de control social, de control epidemiológico, ¿verdad? Sino que también refleja que dentro del país las cosas están tranquilas
y no lo están fuera de Costa Rica, muy desafortunadamente. Doctora, a su criterio tan informado, ¿cuáles son para usted los 3 países más exitosos en el manejo de este tema? Mira, por el momento pareciera ser que Nueva Zelanda ha tenido, bueno, es que depende del momento y de lo que vayamos a ver, pero por ejemplo, Singapur ha sido muy exitoso, Taiwán también fue muy exitoso en su momento. Cuando Singapur empezó a relajar las medidas de contención, cuando empezó a abrir un poquito el confinamiento, tuvo un repunte. Taiwán también ha sido muy exitoso, pero Taiwán tiene una densidad poblacional tremenda, tremenda, con lo cual cualquier contagio se disemina rapidísimamente. Corea del Sur también fue muy exitoso, de hecho fue modelo, porque a pesar de que tuvo inicialmente un pico bastante pronunciado, fue capaz de mitigar, fue capaz de contener el crecimiento de la curva y de hecho la aplanó, o más que todo la horizontalizó, manteniendo muy constante la transmisión, muy poco caso nuevo. Después de eso, Corea del Sur también volvió a tener el mismo problema de los otros países de Asia. A la hora de liberar las medidas de confinamiento, hubo repuntes que fueron debidamente controlados, pero bueno. Hasta ahora pareciera ser que el único país que lleva un desarrollo paralelo a lo que tenemos en Costa Rica es Nueva Zelanda, que casualmente también está desarrollando una estrategia de burbujas para la apertura. Y esta estrategia nosotros la estamos elaborando a lo tico, no es la misma de Nueva Zelanda. Y lo mismo va a pasar posiblemente con Bélgica y lo mismo está pasando posiblemente con algunos sectores de del Reino Unido. Así que bueno, mira, yo creo que lo que tenemos que estar es muy orgullosos de lo que hemos logrado y el mensaje clarísimo en este momento es: todavía no podemos bajar la guardia. Esto no se acabó todavía. Tenemos que seguir. Doctor, discúlpeme, pero podemos ajustar una cosa técnica un momento. Es que lo estoy escuchando perfectamente, claro, pero lo veo como en cámara lenta. Usted podría salirse de la reunión un segundo y volver a entrar, a ver si logramos resetearla. Yo aquí hablo mientras usted hace eso. Ok. Para ver si, gracias a Manuel, que están todas para desconectar la pantalla, a ver si logramos, porque lo escuchamos perfectamente al doctor Bosa, pero para ver si logramos simplemente mejorar un toquecito la imagen. Es muy interesante lo que habla el doctor Bosa incluso, y me interesó muchísimo, no sé si usted también, cuando el doctor nos cuenta que en Nueva Zelanda el proceso que se seguirá es el mismo que estamos siguiendo nosotros respecto a las burbujas sociales. Esas burbujas sociales que nos han dado tanto de qué hablar desde que lo anunciara así el lunes anterior el ministro de Salud, don Daniel Salas. Ya casi vamos a volver con el doctor Bosa. Mientras tanto, recuerden que estamos en Facebook Live, en la página de Noticia Monumental, que tenemos habilitado el WhatsApp 899-359-35 y que pueden hablarnos también a través de Twitter en @monumentalcr. De hecho, yo traigo algunos temas para hablar con el doctor. Por ejemplo, uno de ellos es los niños, que en algunos países se ha detectado que hay enfermedades asociadas al COVID que podrían afectarlos gravemente. Quiero saber qué opina el doctor, quiero saber cuál es el impacto científico de un descubrimiento o un desarrollo que hizo Inciensa de determinar el genoma completo del COVID-19. Quiero saber si se ha estudiado ya la inmunidad de las personas que tuvieron el virus activo y de esa forma ustedes también pueden compartir conmigo qué es lo que dudan o lo que han escuchado que quisieran todavía informarse mucho más. Son las 2:18. Don Jaime, usted me dice qué pasó con el doctor Bosa, a ver si pudimos resetear la conexión. 12:19. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una pausa comercial mientras afinamos ese detalle para que el doctor pueda volver a conectarse a la reunión,
porque me dicen que no se está conectando. Ahí me está diciendo Susi González, Randa, la enfermedad de Kawasaki. Además, esperemos un minuto, a ver si se conecta. Emanuel, apenas se conecte, me lo pones en pantalla, porfa. Susi González dice, pregúntele sobre la enfermedad de Kawasaki. También Ana Cristina Patterson en Facebook dice, ¿cómo un proceso exitoso si la gente no se contagia o hay poco contagio? Se dice que la sociedad debe contagiarse entre 70 y 80% para contener el virus. Ya voy a anotarlo aquí, de hecho lo voy a anotar en ese instante. Vamos a ver, lo voy a anotar para que no se me olvide, porque están entrando muchos mensajes. De 70 a 80% de contagio. Nos están preguntando si es cierto que hay en Acarpio un brote. Milena dice, me parece que los casos ya están creciendo. Milena, fue la primera pregunta que le hice al doctor. Realmente su explicación fue muy interesante. Son las 2:20. ¿Sigue sin conectarse el doctor? Entonces, Manuel, porque ahí le oí la respuesta. Hagamos una nueva reunión, porfa, y le... Ah, ok. Es que escuché algo de que ya podría estarse conectando el doctor Bosa con nosotros. Bueno, ya se está conectando, perfecto. Entonces no vayamos a la pausa. Los contagios deben ser paulatinos, dice Eugenia Arguedas, y ya voy a revisar el WhatsApp también para todas las personas que nos están reportando sintonía esta tarde. Ok. No importa, póngamelo en pantalla para ver si él nos escucha. Okay. Sí te escucho. Vamos a ver si me dan video. Si no, quito el video para que no, yo guardo, doctor. No, la señal. Para verle las caras cuando le pregunto las cosas. ¿Usted puede activar la cámara? Vamos a ver. ¿Por qué no me salió la cámara? Porque dice aquí que yo la tengo apagada. Ahí está ya. Ahora sí, ¿ve? Ahora. Ahí estamos ya. Ahora sí. Gracias, doctor, por hacer el ajuste técnico ese. Mientras usted no estaba, me plantearon algunas consultas que realmente son muy interesantes. Pero voy a empezar por una. Costa Rica sigue sin tener contagio comunitario, ¿verdad? Es decir, nosotros sabemos exactamente quién se lo pegó a quién. Correcto. Exacto. De hecho, eso ha sido parte de la gran sorpresa y del milagro costarricense, ¿verdad? Por todas las razones juntas, hemos logrado mantener un crecimiento de casos dentro de un rango realmente asombroso en relación con el resto de América Latina y, por qué no decir, con el resto del mundo. Vea que, por ejemplo, Chile reportó recientemente que en 24 horas tuvo un incremento de 1,000 casos. Vea que solamente España, hace un par de semanas, estaba reportando que tenía 1,000 muertos al día, lo cual quiere decir que el número de casos era mucho superior a eso. Definitivamente nosotros en Costa Rica sabemos quién le pegó o quién contagió a quién y bajo qué circunstancias, y lo que podemos decir es que transmisión comunitaria no tenemos como país. Doctor, para usted, ¿cuáles son? Hablamos hace 3 semanas y había algunos hallazgos nuevos. Sí. En esas 3 semanas, porque se publican un montón de artículos todos los días, ¿qué es lo nuevo que sabemos del COVID-19? ¿Qué es lo nuevo, Randall? Santísima Trinidad. Sí, pero la pregunta es mire, esa es una interesante pregunta. Hay más de 8,000 publicaciones científicas al momento. Creo que cuando habíamos hablado íbamos por 7,500. Así que en realidad ha sido un crecimiento impresionante. Cosas que han llamado mucho la atención y que son tremendamente positivas. Por ejemplo, el intercambio de comunicación a nivel profesional que se está dando a nivel del mundo, sobre todo entre profesionales en ciencias de la salud, es impresionante. Impresionante. Todos los días hay webinars, todos los días hay conferencias internacionales, todos los días hay mesas redondas en las que, al igual que usted y yo estamos participando en este momento de compartir una conversación por vía tecnológica, pues en el mundo entero se está duplicando esto, pero con conocimientos propiamente médicos.
Hemos observado, por ejemplo, que el virus, cuando se manifiesta en grandes poblaciones, muestra comportamientos completamente inesperados. Por ejemplo, no hace mucho, unas pocas semanas, nos dimos cuenta de que como buena enfermedad producida por un virus, no era del todo impensable que en algún momento empezara a surgir gente que tuviera un síndrome de Guillain-Barré, que es una inflamación con problemas de la capa de la mielina de los nervios periféricos del cuerpo, ¿verdad? Es una parálisis flácida, es decir, una parálisis en la que se pierde el tono muscular. El mundo entero está empezando a reportar cuadros de Guillain-Barré y esto evidentemente aumenta conforme aumenta el número de enfermos en el mundo. Se ha estado reportando, por ejemplo, en niños, el famoso síndrome Kawasaki, que es una forma de inflamación de las arterias que está teniendo mayor impacto sobre los niños un poco más grandecitos y que también se está asociando a algún tipo de problema cardíaco con trastornos del músculo cardíaco y con trastornos de la conducción del impulso eléctrico, es decir, con trastornos de arritmia cardíaca. Además de esto, hemos podido ver cómo el virus ha ido mutando. Inciensa se ha puesto una flor en el ojal al secuenciar el genoma del virus en Costa Rica, descubrir que tenemos virus que tienen por lo menos 14 puntos de mutación, ver que nuestros virus acá en este país tienen algunos elementos en común con los virus de Alemania, de Estados Unidos y de Brasil, lo cual de una vez nos da una idea de cuáles fueron las vías de migración de estos virus que están afectando a los costarricenses. Además de esto, nos hemos dado cuenta de que algunas terapias que fueron propuestas en Asia no necesariamente son las mejores para los latinoamericanos y específicamente para los costarricenses. Tenemos un comportamiento muy diferente. No sé si habíamos comentado, pero ya habíamos descubierto los trastornos del olfato y los trastornos del gusto. La particularidad costarricense es que estos trastornos se están presentando en algunos costarricenses incluso en ausencia de fiebre y en ausencia de tos. Así que eso también hace ver que el virus en Costa Rica pues es muy diferente. Reafirmamos, Randall, lo que en algún momento hablamos, si mal no recuerdo, los chinos nos reportaron un 80% de cuadros gripales y Costa Rica está reportando un 93% de cuadros gripales, lo cual, dándole vuelta, refleja que en China el 20% de los pacientes con COVID-19 se complicaban al punto de tener neumonías o graves enfermedades que requerían de cuidado intensivo. Costa Rica está demostrando solamente un 7%. De un 20% caemos a un 7%. Entonces, tenemos una gran novedad, es la evidencia de que en Costa Rica tenemos un virus que en interacción con la población costarricense muestra una conducta menos virulenta, menos letal. Tenemos además otras novedades, como el hecho de que ya hay varias vacunas que están entrando en fase experimental, pero en fase 1 todavía no es el momento para empezar a cantar victoria, todavía tenemos que esperar mucho. En Costa Rica nos hemos dado cuenta de que algunos medicamentos definitivamente no ayudan mayormente a nuestros pacientes. Hemos descubierto que la hidroxicloroquina, que tan exitosa y tan famosa resultó en Francia, pues en Costa Rica ha sido sin duda de utilidad, pero no ha tenido el resultado maravilloso que algunos de nosotros hubiéramos querido tener. Y dándole vuelta nuevamente a este mismo asunto, nos hemos dado cuenta de que los pacientes en Costa Rica se curan no gracias a la hidroxicloroquina, sino gracias a su propio sistema inmune. Esa es una gran novedad. Esa es una muy buena noticia. Aparte de eso, Randall, ¿qué te puedo comentar? Bueno, se han hecho montones de investigaciones con relación a por lo menos 180 medicamentos y vacunas diferentes en todo el mundo.
Todos los estudios clínicos están en línea para los científicos que quieran accesarlos y observar cuál es la metodología utilizada y qué resultados están dando. Hidroxicloroquina en Costa Rica ha tenido una aceptación impresionante por los costarricenses en cuanto a ausencia de mucho efecto secundario. Y en Brasil hubo que suspender el estudio con hidroxicloroquina porque empezó a provocar montones de problemas cardíacos. Entonces, te das cuenta, Randall, el asunto es la misma enfermedad, pero en cada país, en cada población, se manifiesta de una forma diferente. Costa Rica, en ese sentido, resulta milagrosa, resulta realmente asombrosa. Nos llaman de varios lugares del mundo para preguntar qué es lo que están haciendo ustedes. ¿Por qué ustedes tienen números tan pequeños? Y viendo nuestros números de pruebas y de todo, dicen, no, pero es que ustedes no es que estén quedándose cortos en el testeo, es que realmente las medidas sociales que han seguido y la respuesta del pueblo tempranísima en la pandemia es lo que ha significado la diferencia. Aparte de eso, una serie de elementos probablemente culturales, probablemente genéticos, probablemente ambientales, que no logramos descifrar claramente, pero los resultados están a la vista y vamos por muy buen camino. ¿Qué otra novedad te puedo contar, Randall? Sí, perdona. No, es que le iba a preguntar, doctor, porque la última vez que conversamos, usted me dijo, Randall, es mi impresión personal, y me lo aclaró. Correcto. Que el virus llegó más debilucho, atenuado, pero bueno, disculpe que use términos poco médicos, llegó más debilucho. No, es ese. A Costa Rica. Pero después Inciensa logra este impresionante hallazgo de secuenciar completamente el genoma, ¿verdad? Y nos brinda las 14 mutaciones, que en términos científicos suena chivísimo, doctor, pero ¿eso qué significa? ¿Qué significa que hay 14 mutaciones y cómo es el virus o las cepas del virus que hay en Costa Rica? Mire qué interesante esa pregunta, Randall. ¿Sabe qué significa? Que el virus se cambió de zapatos y de medias, se puso bufanda diferente y gorra distinta, pero sigue siendo el mismo virus. ¿Ve? Interesantísimo, ¿verdad? Claro, pero entonces podríamos entrarle por la bufanda o por las medias. Vea, usted tiene la culpa porque usted mencionó términos poco científicos. No estoy molestando. Ve, el asunto es este. Se habló desde un principio, antes de que llegara este virus a Costa Rica, que algunos investigadores habían identificado 2 cepas distintas. Incluso se habían atrevido a decir que una cepa era más virulenta y que la otra lo era menos. En el transcurso de estas semanas, muchos investigadores han cuestionado fuertemente esta afirmación y no están de acuerdo en que haya varias cepas. Lo que sí están de acuerdo es que hay varias expresiones de la cepa y que en diferentes lugares han ocurrido cambios que le dan al virus diferentes secuencias genéticas, pero sin una modificación sustancial de la naturaleza del virus. Es decir, es Randall con una camisa un día y con otra camisa otro día, pero esencialmente el mismo Randall. Lo que cambia es simplemente ciertos detalles que no te confieren ni mayor ni menor peligrosidad, sino que sos la misma persona, la misma integridad, la misma dignidad. Lo mismo pasa con el virus. Costa Rica identifica 14 puntos de mutación, pero sigue siendo el mismo virus SARS-CoV-2 con diferentes expresiones. Estos cambios que ha tenido el código genético del virus todavía no son lo suficientemente importantes como para poderle dar una naturaleza diferente al virus o incluso para decir ya se trata de otro virus. Seguimos teniendo el mismo virus, SARS-CoV-2, pero con cambios genéticos no trascendentales, no de impacto, simplemente cambios menores, ¿verdad? No, la cepa sigue siendo la misma, las manifestaciones siguen siendo las mismas esencialmente, aunque, como ya te he mencionado, Randall, estamos clarísimos
de que el mismo virus está produciendo grados diferentes de enfermedad e impactos sociales distintos en diferentes lugares. Definitivamente vea lo que ha pasado en Estados Unidos, con toda la tecnología que tienen, con todo el desarrollo de primer mundo que pueden tener sus sistemas de atención a la salud. Estados Unidos tiene una seguridad social muy diferente a la nuestra, un acceso a la atención muy diferente a la nuestra, y aparte de eso, Estados Unidos confió y apostó por el no confinamiento, por mantener activa y completamente floreciente la economía. Los resultados de esa política están a la vista. Casi millón y medio de enfermos y decenas de miles de muertos, ¿verdad? Un número catastrófico. Doctor, respecto a la seroprevalencia, un día de esos estaba leyendo un artículo de El País, del diario El País de España, y decía que solo el 15% de los pacientes que se habían infectado de COVID en España habían desarrollado la seroprevalencia al virus. Eran asintomáticos. ¿Eso es correcto? Mira, en diferentes lugares, Randall, tienen diferentes valores. Entonces es muy difícil aventurarse a decir cuál es la cifra correcta. La realidad es que cada país, cada zona geográfica debería tener su propia seroprevalencia. Cuando estamos hablando de eso nos referimos al número total real de casos de personas infectadas en una población. ¿Cuáles son las posibilidades de esta enfermedad? Una fase inicial es la fase 0, digamos, es el paciente asintomático. Es un paciente que ya tiene, es una persona que ya tiene el virus, está contagiado, pero no manifiesta ninguna sintomatología, nada. Está como si nada estuviera pasando. Es una persona completamente normal en el sentido de que no tiene ni dolor de cabeza, ni dolor de garganta, ni tos, nada, absolutamente nada. A esta persona la describimos como asintomática. Y las otras 3 posibilidades clínicas son las personas que tienen un cuadro parecido a una gripe, las personas que tienen una neumonía y que requieren hospitalización, y las personas que están gravemente enfermas que requieren cuidado intensivo. Entonces son 4 grupos de personas que en un momento determinado tienen el virus en su cuerpo, pero con diferentes manifestaciones. Resulta que en algún momento China trata, porque es muy caro y muy difícil, de determinar cuál es el porcentaje de asintomáticos en la comunidad, y no lo logra. Rápidamente tuvo que desistir porque algunas personas quieren vender la idea falsamente, erróneamente, de que el secreto del control de la pandemia está en el número de pruebas que se le hace a la población. Esto es solamente parcialmente cierto, Randall. Las pruebas lo único que me dicen es si el día y la hora en la que yo me hago la prueba tenía o no el virus en mi cuerpo. Nada más. Entonces, el hecho de que yo el día lunes me haga a las 7 de la mañana la prueba de COVID-19 y salga negativa, no significa que el miércoles no me pueda contagiar, o el jueves o el viernes. Entonces, en algún momento a lo largo del tiempo, yo fui cero negativo, en algún momento del tiempo yo podría llegar a ser cero positivo, y el problema está en que vos no puedes hacerle pruebas a toda la población costarricense las 52 semanas del año. Sería absolutamente infinanciable. Y por otro lado, la verdad es que la estrategia que realmente contiene la dispersión del virus es la que estamos desarrollando. Una basada en confinamiento, una basada en una apertura lenta, una basada en grupos de interés, en focalizaciones de estudio, centro centinela, bloqueo de migración, etcétera. Lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, y determinar cuántos asintomáticos hay en Costa Rica
podría ser importante en algún lugar muy cerrado, por ejemplo, en un centro de detención, pero no necesariamente hay que hacerlo, pero podría ser interesante hacerlo. Podría ser interesante hacerlo, por ejemplo, en un hogar de ancianos. Ahí sí que hay que hacerle absolutamente a todos la prueba. Y estar, ¿verdad? Pero habiendo hecho la prueba y habiendo confirmado que todos están negativos o que todos, casi todos están negativos, de inmediato se procede a cerrar. Hay un bloqueo, un cordón sanitario en ese centro y nadie sale y nadie entra si no es con la debida autorización de los médicos o del control médico o del control sanitario en general. ¿Ves? Entonces, claro, ese es el problema. El problema es que las pruebas lo que te dicen es si Marco Vinicio Boza el martes a las 3 tenía o no COVID-19. Nada más. Eso es todo lo que dice la prueba. No me dice qué va a pasar mañana, qué va a pasar el domingo. Entonces, da error. Doctor, antes de hacer la siguiente pregunta, Manuel Morales le pregunta a usted si JAMA Internal Medicine, The Lancet y Natural Medicine son confiables, son fuentes confiables para mantenerse al tanto de lo que pasa, y si usted no tiene perfil de Twitter para leer las actualizaciones. Sí, tengo perfil de Twitter y definitivamente paso pegado a todas estas publicaciones. Randall, vea, ese es un tema doctor, perdón, delicado. pero ¿tiene problema en darme el perfil? Tengo 4 perfiles en Twitter, ¿cuál quiere? Por Dios, el que más use, doctor. Es que es que uso uno para salud pública, uso uno para medicina interna, uso uno para cuidados intensivos y uso otro para consumo personal. ¿En cuál pone más cosas sobre COVID? De COVID, más en mi Facebook. Ah, bueno, en mi Facebook. Busquémoslo en Facebook, que tiene una página el doctor, ¿verdad? Sí, tengo una página que se llama Dr. Marco Vinicio Boza Hernández, exacto. Ok. Entonces, ya le confirmo cómo se llama mi página de Facebook, santísimo. Yo lo busqué ahora, doctor. Ajá. Sí, tenés toda la razón, Randall. Doctor Marco Vinicio Boza Hernández. Y ahí es donde publico absolutamente todas las actividades que he desarrollado para mantener a las personas al tanto de lo que vamos aprendiendo. Así que ahí se pueden encontrar una gran cantidad de videos y de audios también. Okay. Todo el trabajo que hemos desarrollado como voceros de la caja. Ok, doctor, usted, ¿qué sabe respecto a el tema de si un paciente que ya tuvo COVID lo puede volver a tener o no? ¿Ya tenemos más claridad de eso, contando que estamos en el 5º mes del año? Ve, el asunto está así. Tal vez no le contesté a Manuel la otra parte de la pregunta. Perdón. Llama el New England Journal of Medicine, The Lancet, American Medical Association, bueno, se llama. Hay varias publicaciones que tienen mucho impacto, que tienen mucha repercusión sobre la comunidad científica mundial. Inicialmente JAMA Network y además de esto The Lancet tenían una pugna taco a taco. Aquello era como un partido de ping pong para ver cuál era el que publicaba el siguiente artículo. Y durante el primer mes fue una cosa impresionante porque China empezó a traducir todas sus publicaciones al inglés y empezaron a postearlas precisamente en estos sitios, eventualmente siendo publicados en las revistas. Las revistas tienen varias fortalezas y también tienen varias debilidades. Ante la novedad de la enfermedad, a veces la rigurosidad editorial se puede perder un poco con el afán de permitir que los profesionales que están siendo responsables del manejo de la epidemia en otros países logren publicar un poco, por lo menos, de la epidemiología de su país, cuál ha sido su experiencia, qué es lo que han visto, qué tipo de pacientes están recibiendo. Si luego con un poco ya de tiempo y con la tacita de café a mano y ya un poquito de música de fondo, empezamos a ver con detenimiento la calidad de las publicaciones, nos vamos a dar cuenta de que dejan mucho que desear.
En realidad, la rigurosidad científica se perdió en algún momento. Los estándares de oro de una buena publicación no fueron atendidos correctamente, pero pueden servir como referentes históricos, pueden servir como referentes demográficos y también pueden servir como referentes de medicina narrativa. Y desde esas perspectivas son valiosísimas. Vea, por ejemplo, Randall, lo que pasó en Wuhan. Íbamos con una curva, ¿verdad? Íbamos para abajo. Y de un momento a otro aparecen 1,200 casos más y dicen, ups, qué pena. Habíamos traspapelado unos papeles, pero ya los encontramos y ahora adicionamos a la curva 1,200 casos. Ahí se rompe toda la rigurosidad científica. Ahí se rompe la credibilidad. La primera pregunta que usted hace es, hombre, si se te traspapelaron 1,200, ¿cuántos no sabrás que tenés traspapelados todavía? Y le voy a contestar algo al respecto. Vea, por ejemplo, uno de los estudios más bellos que publican los médicos chinos es un estudio que salió del Centro de Control y Prevención de Enfermedades en China. Es el CDC, Centro de Control de Enfermedades. La cuestión es que esta gente, cuando ya tiene un poco más de un mes, mes y medio más o menos de epidemia, hacen un alto en el camino y dicen, bueno, hagamos un recuento de lo que tenemos. Y la gran satisfacción del pueblo chino es que desde muy temprano en la epidemia se había declarado de interés nacional la enfermedad y había sido categorizada como de declaración obligatoria. En China tienen un sistema computarizado para declarar este tipo de enfermedades, ¿verdad? Nosotros en Costa Rica tenemos un montón de enfermedades de ese tipo, pero las reportamos todavía con una boleta epidemiológica escrita y firmada por el médico con su puño y letra. Bueno, el asunto es que los chinos entonces empiezan a revisar y descubren que tienen más de 72,000 registros de COVID-19 con diferentes grados de gravedad. Es decir, 72,000 personas registradas, inscritas como portadoras de COVID-19 en el registro obligatorio de enfermedades infectocontagiosas. Maravilloso. Imagínese usted para un científico, para nosotros los médicos, por ejemplo, que nos den una semblanza de la forma en que se han comportado 72,000 pacientes. Eso es algo maravilloso. Ahí los errores estadísticos se pierden y podemos afirmar cosas con mucha propiedad. Pues resulta que los mismos autores dicen, pero... Siempre hay un pero. Figúrese usted que es que no todas las boletas habían sido llenadas en línea correctamente. Y no todos los médicos metieron la información de manera completa. Así que de las 72,000 boletas tuvimos que eliminar unas pocas y nos quedan 44,000. Ok, casi la mitad. ¿Se da cuenta? Se da cuenta. Ahora, desde una perspectiva histórica, este estudio es fundamental. Desde una perspectiva epidemiológica, este estudio es fundamental. Porque ciertamente no nos dio el informe de 70,000 y pico de pacientes, pero sí nos da el informe de 44,000. Y ahí sí es confiable la información. Y con eso es con lo que empezamos a ver que la distribución hombre-mujer es muy pareja. China reporta un 51% de hombres, 49% de mujeres. Reporta que la gran mayoría de los pacientes graves que están francamente mal son mayores de 65 años. China reporta hipertensión, diabetes, cardiopatía y enfermedades circulatorias como los principales factores de riesgo. China nos reporta que la enfermedad en niños es muy leve y que realmente los ingresos pediátricos han sido pocos y por enfermedad muy leve. Nos reporta que los cuadros gripales son muy leves y con una mortalidad cero. Nos reporta que las neumonías son leves y moderadas con una mortalidad cero. Y nos reporta que los pacientes en cuidados intensivos tienen una mortalidad del 50%. Ya con eso, Randall, el mundo entero tuvo la opción de prepararse y de saber qué era lo que venía.
una cantidad inmensa de pacientes de cuidado intensivo. Imagínese usted, de 80,000 pacientes, el 5% requieren cuidado intensivo. Estamos hablando de 5,000 pacientes, más o más, sí, ¿verdad? 4,000 pacientes, sí. 4,000 pacientes. Entonces, precisamente, esa fue una de las grandes aflicciones y de las grandes preocupaciones en Costa Rica. ¿Cuántos pacientes vamos a tener? Y empezamos a tener proyecciones basadas en lo que ocurrió en otros países, y fue cuando empezamos a pedirle a la gente con toda aquella intensidad que caracterizó las primeras semanas de campaña en Costa Rica: por favor, quédense en casa, quédense en casa. Ya ha pasado tiempo después de aquello, ¿verdad, Randall? Ya pasó mucha agua debajo del puente. Y ahora lo que estamos diciéndole a la gente es igual que aquel entonces: despacito, pero ahora sí podemos salir. Y ya vamos a ir saliendo poco a poco, poco a poco. ¿Qué otra cosa podría contarte que se ha descubierto, Randall? Doctor, se ha descubierto. Sí, cuénteme. Perdón, no, nada más, es que me queda pendiente lo de si a un paciente que le dio COVID... Tiene razón. Le puede volver a dar COVID, si ya lo tenemos más claro, porque entiendo que al inicio no estaba muy claro. No estaba muy claro. El problema es que esta es una enfermedad completamente nueva. Y lo que tenemos claro es que este bicho es un coronavirus. Por más que yo le diga coronafurris, es un coronavirus. Pero los coronavirus tienen dos comportamientos diferentes. Está el comportamiento de los 4 primeros coronavirus que están en Costa Rica desde hace más de 50 años, que son los 4 coronavirus humanos endémicos, que prácticamente están en todo el mundo y que lo que producen es catarro. Ni siquiera gripe, Randall, catarro, estornudadera, moquera y trancazón de nariz. Nada más. Bueno, y un poquito de calentura. Nada más. Pero los hermanillos más jóvenes, como por ejemplo SARS-1, mataba gente. Los 4 otros no matan a nadie, es un catarro común y corriente. Ya el virus está completamente adaptado al ser humano. En cambio, los virus más recientes, los hermanillos más recientes, SARS-1, MERS, mataron gente. Y ese fue el temor de los chinos precisamente, porque SARS-1 mató al 10% de la población enferma. MERS mató al 34% de la población enferma. Y cuando viene SARS-2 dijimos, de ahí, esto va para arriba. Y nos llevamos la sorpresa de que la mortalidad, por dicha, es muy inferior, pero la contagiosidad es mucho superior. Entonces tenemos grandes números de enfermos, a diferencia de los otros 2 que mencioné, que tienen muy pocos enfermos, y además de esto vemos que también es catastrófico el impacto sobre la salud pública, porque en poco tiempo hay montones de enfermos de cuidado que requieren de atención en el sistema de salud, y en el mundo entero prácticamente, excepto pocos países, los sistemas de salud están colapsados. Con esto entonces tengo que decirte, ¿a cuál grupo pertenece SARS-2? ¿Será que se va a comportar como un virus estacional como los primeros 4? ¿O será un virus de más impacto, de más estadio, de más permanencia en la comunidad, como por ejemplo SARS-1, que duró aproximadamente 9 meses en ser abolido, en ser eliminado? Curiosamente, SARS-1 desaparece de la faz de la Tierra. Desaparece. SARS-1 ya no existe, ya no está. Ya no afecta a personas, ya no produce enfermedad, ya no está. Entonces, ¿qué va a pasar con SARS-2? Llevamos 5 meses, todavía está produciendo enfermedad en muchos países. Sin embargo, hay países a los que no ha llegado del todo, y hay países en donde ha llegado y rápidamente han logrado contenerlo, como por ejemplo Costa Rica. Exitosísima la campaña de salud pública en Costa Rica. Ahora, países como Italia, como España, la misma China, ya tienen 4 meses y medio, 5 meses de epidemia, digamos algunos 5, algunos 4. En algunos reportes se habló de que incluso un mes después del cuadro gripal,
la persona seguía presentando síntomas. Eso es muy poco probable. Lo que sí es muy probable, Randall, es lo que está pasando en Costa Rica, que un mes después de la infección, incluso 5 semanas después de la infección, la persona sigue teniendo el test de COVID positivo. Y hemos tenido costarricenses a los que ha habido que repetirle la prueba de COVID 11 veces, Randall. Imagínese usted lo que es que le metan ese palillo en la nariz en los 2 lados 11 veces. Es muy traumático, es muy molesto, es muy doloroso. La primera y la segunda vez usted está tranquilo, pero cuando va por 6 ya usted quiere matar al que sea. Indudablemente. ¿Verdad que sí? Y hemos tenido niños a los que también hay que repetirles la prueba 5, 6, 7 veces. Hay un chico al que hubo que repetirle la prueba 7 veces, imagínese usted. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Cuánto tiempo después de la infección estaba la persona con síntomas? Bueno, de ahí, síntomas no, pero positividad en la prueba sí. Repito, hay costarricenses que 4 semanas después de la infección original siguen teniendo la prueba positiva. Hay unos poquitos costarricenses que 5 semanas después de la infección original siguen teniendo la prueba positiva. Ahora, yo hago una pregunta. Y en esas 5 semanas no se puede contagiar de cualquier otra gripe. Y no le puede dar influenza. Y no le puede dar catarro. Y no le puede dar cualquier infección de la garganta porque se la contagió a alguien en la casa. Claro que sí. Claro que sí. Esto trae como consecuencia que algunas personas muestran de nuevo cuadros gripales o síntomas gripales, se vuelven a repetir la prueba y sale positiva. Pero no es que volvió a infectarse, es que nunca dejó de tener la prueba positiva y ahora tiene otro bicho superagregado. Uh-huh. Pero entonces no sabemos, perdón, doctor, una vez que el cuerpo está libre de COVID, de SARS, de SARS-CoV-2, Sí, una vez que está libre del bicho, ok, ¿el bicho puede volver a infectarlo, a contagiarlo? No tenemos prueba fehaciente. Vea el asunto. Entonces, este primer escenario que describí genera confusión, porque una persona que tuvo gripe por COVID vuelve a tener el mes siguiente otra gripe, le hacen la prueba y resulta que tiene COVID positivo. Y entonces algunos científicos del mundo dicen reinfección. Y nosotros decimos, no señor, no señor. Persistencia positiva de la prueba. Aquí hay una prueba que persiste positiva y los nuevos síntomas gripales hay que investigar si no serán por otro virus, por otro germen. Ese es el primer escenario de confusión. El siguiente escenario de confusión es que, viendo la literatura mundial, Randall, vos puedes darte cuenta de que España, por ejemplo, está denunciando pruebas de pésima calidad, que está dando falsos positivos y falsos negativos. Y no solo España, varios países están denunciando que algunas empresas han vendido kits de diagnóstico para COVID fraudulentos. Así somos los seres humanos, fraudulentos. Como consecuencia, una persona que fue dada de alta con un par de test negativos, resulta que un par de semanas después, por cualquier circunstancia, le repiten la prueba y vuelve a dar positivo. Y entonces la gente dice, ¿será que se reinfectó? Segundo escenario de confusión. Ahora, desde una perspectiva técnica, desde una perspectiva teórica, sería absolutamente lógico pensar que los 500 y pico de personas que ya se curaron de COVID-19 en Costa Rica queden con anticuerpos que les confieren algún grado bueno de inmunidad durante varias semanas o meses o incluso durante muchos meses después de la infección. Ahora, esta sí es una pregunta que no te puedo contestar. ¿Cuántos meses permanece esa inmunidad a todo dar? Una buena inmunidad.
No sabemos todavía. No lo sabemos para el mundo, no lo sabemos para Costa Rica. Pero si se comporta igual que otros coronavirus, lo más probable es que la inmunidad caiga a los 6 meses, a los 9 meses o al año, y que se convierta esto en un virus estacional como el de la influenza, que año con año vuelve a atacar y que año con año hay que ponerse una vacuna diferente porque la del año anterior ya no funciona. ¿Y por qué no desaparecer como el SARS? Es una posibilidad buenísima. Préndase la velita, Randall, préndasela. Es una muy buena opción porque este SARS-2 comparte secuencia genómica con SARS-1 en más del 85-90%. Eso significa que muchas de las propiedades biológicas de SARS-1 las comparte SARS-2. Y si SARS-1 desapareció de la faz de la Tierra, podríamos ilusionarnos. Tenemos un buen margen para ilusionarnos y pensar que este bicho también va a irse sin que lo esperemos. Y el bicho SARS-1 desapareció entre junio y julio del hemisferio norte. ¿Cuánto duró activo? Como 8 meses, una cuestión así. Doctor, ¿y por qué desaparece? ¿Se debilita y desaparece? Mira, si el virus en Costa Rica tiene 14 puntos de mutación, en algún momento ocurrirán mutaciones que lejos de darle mayor adaptación al ser humano, más bien lo van a debilitar demasiado. El problema, Randall, es que la mutación no es inteligente. No es que hay una inteligencia superior que dice, voy a cambiar esta secuencia de aquí, voy a cambiar este pedacito y voy a ver qué pasa. No, las mutaciones son al azar, son completamente impredecibles. Algunas mutaciones son compatibles con la sobrevida del virus, otras mutaciones no. El mismo ser humano sufre malformaciones o adaptaciones. Algunos elementos favorecen la supervivencia del ser humano, otros elementos no favorecen la supervivencia del ser humano. Lo que pasa es que la evolución del ser humano se da en milenios y nosotros no las vamos a ver. Pero si vos ves, por ejemplo, lo que fue el Neandertal o lo que fue el Cromañón, son cosas muy diferentes al Homo sapiens sapiens. Claro. ¿Verdad? Son cosas muy distintas. Somos personas muy diferentes. No sé si somos cosas. Somos personas muy diferentes. Somos seres biológicos muy diferentes. La evolución del virus se da en semanas y en meses. Desde esa perspectiva, porque es mucho más simple. Un virus es simple. Este coronavirus bandido, Randall, es una bola de grasa que adentro tiene un pedazo de código genético y afuera tiene unos palitos que parecen que son como una corona cuando lo ves en el microscopio. Claro. Como una mina de mar, más o menos, como un erizo. Doctor, en el caso del trastorno de Guillain-Barré, que nos habló ahora, que se había logrado identificar, que generó en algunos pacientes en el mundo, ¿ha generado en Costa Rica? No, por dicha no. Por dicha no. Pero la influenza sí generó un par de Guillain-Barré, H1N1, me recuerdo que sí. Hay otras virosis, catarros comunes que también han generado eso. El Guillain-Barré es otro misterio de la medicina, es otro misterio científico, porque hay ciertas personas que tienen un cuadro gripal, se curan completamente y pocas semanas después desarrollan una debilidad progresiva que incluso llega a comprometer los músculos respiratorios y la persona, para poderse salvar, tiene que ser conectada a un ventilador. A algunos les da más suave, a otros les da más duro, algunos en un par de semanas ya están recuperados y hay otros que tienen que pasar casi mes y medio en cuidados intensivos y luego un proceso de rehabilitación fortísimo y no siempre muy exitoso. Nuevamente, Randall, existen personas que sufren enfermedades y no solamente enfermedades. Todos somos diferentes. Cada enfermedad se manifiesta de forma diferente en cada persona. Doctor, respecto, usted la citó ahora, pero nos están pidiendo que por favor amplíe más, particularmente los que somos padres o madres. La enfermedad de Kawasaki.
¿Qué es lo que La está enfermedad de pasando? Kawasaki la empezó a reportar Nueva York. ¿Por qué? Pero vea qué interesante, Randall. ¿Por qué Estados Unidos empieza a tener manifestaciones raras asociadas a COVID-19? Porque tiene 1,5 millones de enfermos. 1,5 millones de enfermos. En ese 1,5 millones de enfermos por COVID-19 se manifiesta toda la gama biológica del ser humano. Y algunos van a desarrollar complicaciones que otros no han tenido. Nosotros tenemos, gracias a Dios, 800 y pico casos y las complicaciones que hemos tenido son menores, absolutamente predecibles en el contexto de un COVID severo. Pero si, por ejemplo, nos vemos el 93% de la población que ha tenido cuadros gripales en la casa, de lo que se queja es de cansancio y perdón, y de un poquito de pérdida de la capacidad laboral física, es decir, quedan como agotados, quedan como agobiados. Algunos dicen que les queda un poquito de falta de aire, pero en realidad es como debilidad, como debilidad. Pero nosotros tenemos muy pocos casos. En cambio, estamos hablando de que países como Estados Unidos o países como los europeos, vean por ejemplo, ahora quisiera recordar, el Reino Unido. El Reino Unido creo que se está acercando a 250,000 de casos, si mal no lo recuerdo. Y ya lo que tuvo China de 80,000 casos, que ya va por 84,000, porque las cifras siguen creciendo en China como consecuencia de los casos importados, de la gente que se está repatriando, igual que nosotros. Lo que estamos observando es básicamente lo mismo, es decir, quiero decir, a mayor número de enfermos en un país, mayor diversidad biológica de la enfermedad y mayor posibilidad de ver manifestaciones irregulares asociadas a la enfermedad. Nueva York empezó a reportar a los Kawasakis, inmediatamente Italia le hizo la segunda y empezó a revisar sus estadísticas y cayó en cuenta de que en Italia también se ha producido Kawasaki. Lo que pasa es que en el momento no lo identificaron como parte integral de COVID porque estamos pensando que COVID es una enfermedad respiratoria. A pesar de que los mismos italianos han dicho que COVID en muchos sentidos no solamente es una enfermedad respiratoria, sino que en los casos graves es una enfermedad circulatoria. Vea qué interesante, vea qué interesante. COVID es un bicho que entra por el aparato respiratorio y produce síntomas respiratorios. Pero en algunas personas produce compromiso circulatorio de dos maneras diferentes. En algunos produce coágulos, ¿verdad? Esa es la famosa trombosis. Trombo significa coágulos, que a nosotros nos gusta hablar muy raro para que no nos entiendan. Trombosis significa coágulos. Y algunos pacientes con COVID desarrollan coágulos en la sangre, es decir, cuadros de trombosis, de cuadros trombóticos. Bueno, y la otra posibilidad es que se inflamen las arterias y que las arterias, en vez de contraerse para mantener bonita y normal la presión, se dilatan, se aflojan. Y esto parece ser lo que pasa en algunos pacientes que requieren cuidado intensivo. Nosotros tenemos un término para eso, le llamamos vasoplegia. Y la vasoplegia básicamente significa que las arterias pierden el tono muscular y quedan flojas, quedan flácidas, no con aquel tono muscular bonito que nos gusta en las arterias, sino completamente dilatadas, distendidas, flojas, incapaces de mantener la presión arterial, incapaces de mantener un buen tono muscular. Entonces vea qué interesante, Randall. En algunas personas, COVID-19 se manifiesta con un daño a las arterias que produce coágulos y en otras personas produce una inflamación arterial que más bien debilita las arterias. ¿Por qué esta diferencia? Cuando usted sepa me cuenta, porque realmente es muy complejo. Es muy complejo, Randall. No solo eso, sino que parece contradictorio. De hecho, mientras estuvimos conversando, doctor, hoy,
El mundo ha llegado a 300.000 muertos por COVID-19 mientras conversamos. La Universidad Johns usted. Hopkins acaba en su dato más actualizado, que es de hace un minuto, dice que hay 301.209 muertos, 301.209 muertos, 4.435.167 personas contagiadas. Yo hice regla de 3, por supuesto, aunque no se puede igualar todos los países, pero eso nos da una mortalidad del 6.8%. Correcto. Nosotros correcto. estamos por debajo, dichosamente, por supuesto, del promedio mundial de mortalidad. Pero hay países que lo tiran para arriba. Nosotros somos... no, definitivamente, Randall. Mire, en algunos sectores de Italia, la mortalidad fue casi de un 12%. Y, digamos, China, cuando llegó a un punto de gran beneficio, cuando China se sintió feliz y ya empezó a tener cero reproducción de la enfermedad, de casos nuevos de transmisión comunitaria, tenía una mortalidad acumulada del 2%. Ha pasado más de un mes desde que China empezó a abrir poco a poco los pueblos, y de los 300 y pico pueblos que tenía bajo cuarentena obligatoria, todavía al día de hoy hay 15 pueblos que están completamente bajo el régimen de cuarentena. Y la mortalidad del 2%, que había sido asombrosa, ya va por un 5.5%. Esa es la mortalidad en China. Nosotros estamos, gracias a Dios infinitas, por debajo del 1%. Hemos estado en 0.7, 0.8, por ahí andamos, pero con 800 casos nada más. Es una gran diferencia. Vea la mortalidad, por ejemplo, cómo se disparó en Panamá, cómo se disparó en Brasil, ¿verdad? Hoy estamos obviamente Panamá. Perdón, doctor, hoy estamos en 0.97. Hoy me hicieron una pregunta, de hecho le tengo dos preguntas antes de ir a la pausa. Hoy me hicieron una pregunta sobre medidas de contención para una población en particular que yo no las había pensado. Los visitadores farmacéuticos, ¿verdad? Que tienen que ir al hospital, van donde el doctor, van a la empresa, siguen trabajando. Que usted conoce, porque yo realmente no he preguntado eso en las conferencias de prensa, ¿usted conoce qué medidas de prevención se está usando con ellos? Primero que nada, una gran cantidad de los consultorios médicos están cerrados. Son muy pocos, no puedo darte un porcentaje porque no atiendo ese asunto, pero sí te puedo asegurar que mucha consulta privada ha sido francamente reducida o del todo cerrada. Desde esa perspectiva, el visitador médico no tiene consultorios para visitar. Y aparte de eso, también ellos han tenido un periodo estrictísimo de cuarentena. El visitador médico en este momento está fomentando la difusión de conocimientos a través de correo electrónico, están comunicándose con los médicos a través de WhatsApp, a través de Twitter, están ofreciendo conferencias de una temática muy variada, con muy buenos médicos, con expertos a nivel latinoamericano y mundial. En Costa Rica esta ha sido la pauta. Los visitadores médicos que conocemos, cada uno de nosotros, nos ha estado haciendo llegar invitaciones por correo electrónico o a través de redes sociales, y sabemos de la gran cantidad de conferencias que se están dando en este preciso instante mientras estamos conversando y todos estos días. Todos los países están organizando conferencias médicas, hemos tenido conferencias buenísimas y la temática es muy variada. De hecho, los visitadores médicos están ofreciendo acceso a conferencias con problemas de piel con COVID, problemas respiratorios con COVID, problemas cardíacos con COVID, problemas reumatológicos con COVID, problemas gastroenterológicos con COVID, neurológicos con COVID. Estamos teniendo conferencias específicas, muy específicas, sobre el manejo del paciente anticoagulado con COVID, el paciente VIH positivo con COVID. Estamos teniendo conferencias sobre el manejo de los niños con COVID, de los adolescentes con COVID. Y lo que te estoy mencionando son cosas como muy orgánicas, muy físicas, ¿verdad? También se están organizando conferencias sobre uno de los elementos que ha cobrado más trascendencia en Europa
y en Estados Unidos hasta la fecha, y es la salud mental. Se están haciendo unos simposios en línea bellísimos sobre depresión, ansiedad, manejo del miedo, manejo de la angustia. Se están manejando temas de confinamiento, precisamente, talleres en línea sobre el correcto manejo del confinamiento en el hogar, el confinamiento en las empresas, dándole un giro más empresarial, más industrial, qué hacer con toda esta temática en la empresa, qué hacer con toda esta temática en la salud mental de aquellos que a pesar de todo, Randall, tienen que ir a trabajar, que era una de las cosas que más nos han reclamado, que nos han hecho ver. Qué bonito esto de quédate en casa, pero hay una población importante en Costa Rica que tiene que ir a trabajar. Y esta gente al principio iba con grandes temores y con grandes inseguridades. Pues ahora se están desarrollando conferencias, talleres, simposios precisamente sobre esta temática. Y también hay acceso a publicaciones. Ha sido maravilloso. El amigo nos hablaba de aquellas revistas que hace poquito estábamos mencionando. Sí, de Lancet. Que la Lancet y New England y llama. Vea, Randall, todas estas publicaciones de gran prestigio han montado sitios en internet con cientos de publicaciones, revistas, libros, folletos, investigaciones, reportes preliminares, cartas a la columna, criterios de opinión, de todo, absolutamente gratis. Revistas que son bien caras, porque las revistas médicas son carísimas. Y los libros médicos peor todavía, ¿verdad? Pero mire, las están ofreciendo totalmente gratis. Así que los visitadores médicos lo que están haciendo esencialmente es ofreciendo acceso a conferencias y a simposios o a talleres a través de sus marcas. Entonces, que la marca X ofrece un seminario sobre tal temática, que la otra marca sobre la otra. Y ha sido muy interesante, porque ya no estoy viendo a mis amigos, los visitadores médicos, sentados frente a mí comentándome sobre sus productos, sino que lo estamos haciendo por redes sociales y por correo electrónico. Doctor, seguimos conversando, Randall, pero de otra manera. Y en buen momento. Doctor, son las 3:16. Me quedan 2 minutos antes de ir a la pausa y usted me dice si puede ayudarme a desarrollar este tema. No me acuerdo si se llama R0 o R2. ¿Cuál es el término que se utiliza para saber cuánta gente contagia a la otra gente? R0. R0, ok. No sé de dónde saqué el R2. Ok, entonces, ¿cuál es en este instante el R0 de Costa Rica? Lo que pasa, Randall, es que el R0 es variable. El R0 no es estático. El R0 tiene que ver con la aparición de nuevos casos, tiene que ver con el desarrollo de clústeres o conglomerados. El R0 tiene que ver con una serie de elementos propios de la forma en que se conduce la enfermedad en cualquier lugar. Déjeme ver si rápidamente le doy el dato. El último dato que vi era de un R0 en Costa Rica de 1.6. Ok. Déjeme ver si le puedo confirmar. Ok, es decir, que cada 2 personas con COVID contagian a 3, entre ellas 2. Sí, esa es una forma de decirlo, correcto. Digo, es para no decir que 1 contagia a 1.5. Entonces, si usted tiene a 2 con COVID, esas 2 personas contagiarán entre ellas 2 a 3. Esa es una forma de verlo. La otra forma de verlo es decir, bueno, cada persona contagia a 1.6. Quiere decir que algunos van a contagiar 1, otros van a contagiar 2. Claro. Podría ser un poquito liberal con los números, no hay que ser tan rigurosos. Pero sí, lo que estás diciendo es correcto. Si hubieran 2, van a contagiar entre los 2 a 3. Eso es correcto. Ok. Doctor, permítame ir a la pausa. Vaya, y mientras tanto yo busco aquí en mi cerebro externo para ver si le doy el dato más fidedigno. Gracias. ¿Se acuerda que la vez pasada le dije, doctor, podemos hacer un programa frecuentemente? Yo hoy lo he disfrutado mucho, pero sí, claro, es uno de los programas con más cantidad de gente de la semana, así es que intentaré dentro de 3 semanas más o un par volver con el doctor. Son las 3:18. Vamos a la pausa y volvemos.
Matices, porque la realidad tiene muchos tonos. Matices. De la tarde con 23 minutos, nos quedan 2 minutos. Doctor, ¿encontró el dato del R0? Vea, como usted es un hombre muy estudioso, le voy a decir para que no se lo olvide. El verdadero nombre de este valor es R sub 0. R sub 0. Okay. La mayoría de nosotros estamos un poco perezosos y decimos R0, pero en realidad el nombre correcto es R sub 0. Le voy a dar algunos valores. Por ejemplo, en Costa Rica, cuando empezó COVID-19, el 10 de marzo, dado la aparición de conglomerados, ¿se acuerda usted? Muy desafortunados, mucho contacto, mucha gente en riesgo, teníamos un R sub 0 de 3.7. Es decir, cada persona tenía potencialmente la capacidad para contagiar a 4 personas más. 3.7. Cuando empiezan las medidas de contención, quédate en casa, lavate las manos, tosé correctamente, estornuda correctamente, R sub 0 el 23 de marzo cae a 2. Y R sub 0 cae a 0.6 para el 16 de abril, que fue el momento en que mayor contención logramos tener en la población general. Ahora, con movimientos de gente, con repatriación, con movimientos migratorios, etcétera, hemos subido y el valor en este momento está en 1.5. Realmente muy favorable. Hoy sí podemos decir a ciencia cierta que 2 personas contagiadas van a provocar que otras 3 terminen contagiadas también. Pero Randall, ¿dónde están estas personas? Estas personas no están necesariamente en la comunidad general. Claro. Están en puntos muy específicos de alto riesgo que ya hemos ido identificando. Por ejemplo, se ha hablado un poco de este centro de detención de migración irregular. Y hemos hablado, por ejemplo, de la detección a nivel de transportistas en la frontera norte. Entonces sabemos dónde están las zonas de más riesgo y esto hace que los valores se diluyan y que los valores sean muy relativos. Lo que sí tenemos claro es que la labor del Ministerio de Salud y de la Caja en estas zonas de riesgo ha sido extraordinaria, realmente ejemplar. Y más extraordinaria y más ejemplar que la labor de las autoridades en salud ha sido la respuesta de una gran mayoría de la población costarricense que ha acatado las recomendaciones de las autoridades en salud, y esto no me cansaré de decirlo, el pueblo costarricense es el responsable del éxito que tenemos el día de hoy. Claro está, con buen liderazgo, pero si no haces caso, nos lleva a la trampa. Claro, indudablemente, y hacer caso, realmente, yo un día de estos decía, no conozco, dije, a un solo país que haya tomado las medidas de levantamiento de las restricciones sin que se le venga un aumento de casos. Correcto. No hay. Ojalá, pero hace 2 meses tampoco conocí a un país al que hubiera llegado la pandemia y tuviera una tasa de mortalidad y tan baja como la tiene Costa Rica, por ejemplo. Así que si hicimos historia con eso, hagamos historia con otro. Vea, Randall, usted tiene toda la razón. No conocemos país que haya respondido de la forma en que Costa Rica respondió. La gente criticó severamente. ¿Cómo se les ocurre tan temprano? ¿Por qué? Si lo que tienen es un caso, o 2 o 3, ¿qué les pasó? Paranoicos. No, señor. Vamos a hacer las cosas bien y atendimos a todas las recomendaciones de los miles de videos que nos llegaban de España y de Italia. No cometan el mismo error. Métanse a la casa, confínense, váyanse para el hogar de inmediato. Y lo hicimos. Y aquí están los resultados. Aparte de eso, tenés toda la razón. La sumatoria de todas las medidas que hemos implementado ha traído como consecuencia no solamente un comportamiento más benigno, sino una franca caída en la mortalidad a nivel nacional. Y vea qué interesante. Vea, a usted que le gustan los datos vacilones, en Costa Rica, los hospitalizados, no la población que tiene COVID, los hospitalizados, tienen como factores de riesgo principal la hipertensión mal controlada, el tabaquismo y la obesidad.
Báileme ese trompo en la uña. Ahora sí. Los hospitalizados por COVID. Los hospitalizados por COVID tienen como factores principales de riesgo hipertensión, fumado y obesidad. ¿Se da cuenta del valor de buenos hábitos de vida? ¿Se da cuenta por qué hablamos tanto a paja con... No paja, perdón, retiro lo dicho. ¿Por qué somos tan insistentes en contra del fumado y por qué somos tan insistentes a favor de un buen control médico, controlar la presión, el azúcar, el peso corporal? Es que cuando se vienen este tipo de cosas, nos pasan factura. Y si vos estabas bien preparado, tenías tu cuerpo bien compensadito, con buen control metabólico y todo, otra cosa completamente sucede. Y eso ha sido parte también del éxito de Costa Rica. ¿Qué es lo que dice Europa? ¿Qué es lo que está reconociendo ahora un montón de gente en Estados Unidos? Que el secreto de Costa Rica ha sido precisamente la universalidad del acceso a la atención en salud, la solidaridad del sistema costarricense y además de eso el trato equitativo e igualitario. En otros lugares es completamente diferente. Si no tenés tu tarjeta de seguro, ni siquiera pasás por las puertas de emergencias. Claro. Bueno, son cosas que tenemos que recuperar. Indudablemente. Yo tengo 2 de esos factores de riesgo. Después le cuento cuáles son. Santísima Trinidad. Sí, me preocupó muchísimo, doctor. Pero bueno, le agradezco mucho que haya estado. No se preocupe, guárdese. Sí, esa es la idea. Doctor, muchas gracias. La pregunta, usted sabe mucho de todo lo que le acabo de preguntar, la más difícil para usted es la canción. Mire, con tanta presión que me ha hecho usted, yo lo que quiero oír es Under Pressure de Queen con David Bowie. Gracias, es una de mis canciones favoritas. Eso. Doctora, así es que muchas gracias, de verdad. Y espero verlo pronto otra vez en Matices. A mí realmente me gusta mucho hablar con el doctor Bosa, porque pasó, y siempre lo cuento, que el día que se confirmó el primer caso estaba aquí el doctor Bosa. Y entonces sí, señor. He seguido con él y con la doctora Marcela Hernández también sí, señor. la evolución de ese tema, doctor. Así es que, bueno... y le vamos a dar fin, Randall, y le vamos a dar fin. Va a ver, espérese para que vea. Estoy al seguro, tema, ¿verdad? Estoy seguro, al tema. Juntos. No, por supuesto. Dios guarde, doctor. Muchas gracias, doctor. Under Pressure, despide Matices. Hasta luego y feliz tarde.